síganme y yo les haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, en una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, échale las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarnos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Hermanos, con gran alegría y gozo celebramos el 5.º domingo de este tiempo ordinario. Y la palabra de hoy nos presenta un episodio hermoso, de gran profundidad, que es conocido tradicionalmente como la pesca milagrosa. Ese episodio donde Pedro, nuestro primer papa, que después de él viene en 266 ininterrumpidamente hacia nuestro Papa Francisco, Pedro se encuentra con el Señor. Pedro tiene un encuentro que va a marcar su vida, su trascendencia. De hecho, es lo que nos va a explicar a nosotros por qué Pedro después aparecerá con Jesús en el monte Tabor, porque Pedro después es uno de los discípulos que está en la oración en el huerto de los olivos. Incluso porque Pedro, después de que traiciona a Jesús y de que lo niega, es capaz de arrepentirse. Y todo tiene su sentido y cobra su sentido en este evangelio, donde Pedro se encuentra con Jesús. Bueno, vamos a ver la riqueza de este evangelio. Dice la palabra de Dios que después
terminaron la noche intentando pescar, los discípulos se fueron a lavar las redes, decepcionados porque habían pasado toda la noche intentando tomar un pez y nada, quedaron en cero. Imagínense para un pescador que la pesca era su vida, era lo que vivía, era con lo que sustentaba a su familia. Entonces la decisión de pasar toda una noche remando, echando redes, sacando y no pescar nada. Entonces se encuentran allí en la orilla y Jesús se les aparece. Pedro ya conocía a Jesús anteriormente, cuando en el Evangelio de Juan dice que Andrés, su hermano, se había encontrado con Jesús y le dice a Pedro: hemos encontrado el Mesías, y aquel que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pedro escucha a su hermano, pero bueno, como que eso no le hace mucho ruido. El caso es que ahora de nuevo se encuentra con ese Jesús, y Jesús le dice: navega mar adentro y echa las redes. Pedro le dice: bueno, Señor, nosotros somos pescadores, hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos conseguido nada, pero en tu nombre echaremos las redes. Perdón, no le dice Señor, sino que le dice Maestro. Pedro reconocía, porque ya había oído a Jesús, que Jesús era un hombre sabio, como un rabí en Israel que enseñaba y que tenía unos discípulos y decía palabras sabias, como un discípulo le dice a su maestro, alguien que le enseña, le transmite una experiencia. Pedro reconoce sí a Jesús en un primer momento, pero no pasa de ahí. Solo que después, Pedro estando en la barca, el Señor lo manda a no quedarse en la orilla, sino que le dice: navega mar adentro, duquin alto, entra al fondo del mar, no te quedes en la superficie. Ojo, y una de las características importantes que vamos a ver para el encuentro con el Señor es no quedarnos en lo superficial, es no quedarnos en la orilla, porque quien se queda en la orilla va a ser muy difícil que tenga ese encuentro profundo e íntimo con el Señor y con las cosas del Señor. Y aplíquese así para toda la vida. Si nosotros somos superficiales en nuestra vida, no vamos a encontrarle sentido muchas veces ni siquiera lo que hacemos, porque nos vamos a quedar por las orillas. Una persona superficial es una persona, el famoso síndrome del chanta. Una persona chanta es una persona que quiere sacar provecho de todo, pero no se compromete con nada. Una persona superficial es un chanta, es decir, quiere sacar beneficio de todo, pero no se compromete a ciencia cierta. Pensemos así en las personas, en los trabajadores, ¿no? Que, claro, quieren su trabajo, quieren su sueldo, quieren su beneficio, pero como que dejan la puerta entreabierta para que cuando ese trabajo esté muy duro, sea muy difícil y me exija más de lo que puedo dar. Ahí, como la puerta está entreabierta, salgo corriendo, salgo huyendo cuando me exige una responsabilidad mayor. O la persona en el amor que quiere enamorar, pero no se quiere comprometer. Entonces, sí, pasar bueno, lo nuevo, lo bueno del amor, lo bonito del amor, pero hasta ahí no más, no me comprometo. El famoso Don Juan. Don Juan se le dice a una persona, al típico galán de telenovela, que quiere conquistar y se dedica una noche a conquistar, pero es una persona que no se compromete, es una persona que puede ser muy galán y puede tener capacidad de conquistar, pero en lo demás de la vida es irresponsable. En lo demás de la vida no se compromete. Una persona superficial es una persona así, y muchas veces nos puede pasar, incluso en la vida espiritual, en nuestro camino de fe, en nuestro camino de iglesia. Yo sigo al Señor, camino con el Señor, voy a la iglesia, a las cosas de Dios, pero misa dominical, para de contar, misa en semana hasta allá tampoco. Rezar el rosario en la casa tampoco tan exagerado. Yo soy creyente sí, pero fanático o exagerado no. Es un modo de cierta manera cuando uno quiere andar por la orilla, pero le cuesta entrar en la profundidad. Navegar mar adentro, entrar más allá. Y eso es lo que el Señor quiere con los apóstoles, con Pedro. Esa vida de superficialidad no sirve de nada, porque aunque se haga mucho, no deja ningún gusto, no produce ningún provecho. Hay que ir más allá, hay que ir a lo profundo, hay que ir a lo hondo.
Pedro ya había escuchado al Señor. Pedro sabía que el Señor era un maestro, era sabio, porque sus palabras estaban llenas de sabiduría. Pero puede pasar como cuando nosotros escuchamos el Evangelio o la palabra de Dios superficialmente. Tantos años caminando en la iglesia, 5, 10, 15, 20 años, pero como que la palabra de Dios no transforma nuestra vida. Y es porque muchas veces se escucha la palabra de Dios superficialmente. Se les ha pasado cuando uno está medio dormido, entre que tiene los ojos cerrados, entre que los tiene abiertos, como que uno se entera, pero como que no se entera bien de lo que está pasando a su alrededor. Se entera a medias. Más o menos así pasa cuando uno es superficial en la fe y en las cosas de Dios. Puede que las cosas de Dios le generen admiración, puede que las cosas de Dios generen gusto, qué maravilla, pero no van más allá, no transforman vidas, no cambian vidas. Y hasta ahí pasaba eso con Pedro. Pero Pedro, después de que le hizo caso al Señor, se salió de la orilla, navegó mar adentro, echó las redes. Cuando Pedro echa las redes, sale una cantidad de peces que no podían soportar la red que él tenía. Tuvieron que llamar a los barqueros de alrededor: venid a ayudarnos, no sabemos qué hacer con tantos peces. Llegaron y Pedro, como que en ese momento, se desentiende de los peces. Era el negocio de su vida, era el éxito económico, una red llena de peces. Pedro hubiera podido estar pensando: bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con toda esta ganancia que nos vamos a sacar aquí? Redes nuevas, barcas nuevas, pero no. Pedro se desentiende de eso. Pedro se da cuenta de que el Señor le está hablando. El Señor le está hablando a él. Ya no la palabra de Dios es algo bonito, sino que la palabra de Dios es para él. Pedro, venga para acá, es por usted. Esto que está pasando aquí es por usted. Es un milagro. Y te quiero hablar del corazón. Pedro, en ese momento, dice la palabra de Dios, se arrojó a los pies de Jesús. Y ya no le dijo maestro, sabio, sino que le dijo Señor, Señor. Le está reconociendo como su Dios. Apártate de mí, que soy un pecador. Pedro ha tenido un encuentro con la divinidad. Pedro ha tenido un encuentro con Dios en ese momento. Y dice, apártate, no porque quiere que el Señor se vaya, no, lo único que él quiere es que el Señor se quede ahí, pero le dice, apártate, porque al encontrarse con Dios se está dando cuenta de su miseria, se está dando cuenta de su debilidad, de su flaqueza, porque Dios está ahí y le está iluminando quién es Él, y está viendo quién es el que está enfrente suyo. En la primera lectura, en el libro de Isaías, dice que Isaías tuvo una visión donde veía los ángeles de Dios delante del trono de Dios y le cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor. Isaías dijo: Dios mío, y se llenó de temor, se llenó de temblor, se llenó de estupor. Yo que soy un hombre de labios impuros, ¿cómo podré pronunciar tus palabras? Pedro se encuentra con el Señor y dice: apártate de mí, que soy un pecador, y dice el Evangelio, y se llenó de temor, y se llenó de temblor, al igual que los que estaban alrededor. Eso produce la divinidad, eso produce el encuentro con Dios, eso produce cuando entramos en un lugar sagrado, que uno como que siente algo diferente. No es lo mismo cuando uno está en la casa, en el living de su casa, cuando está en su cocina, cuando entra a la casa de un amigo. No, aquí es diferente, porque aquí está la divinidad, aquí está el Señor. Cuando estamos delante del Santísimo Sacramento, que se expone en el altar, y aunque no esté la canción que me gusta y que me mueve, o no esté el predicador que me mueve con sus palabras, el solo hecho que esté la presencia de Dios ahí, eso genera un estupor, eso genera un temblor, eso genera algo en el corazón, porque es Dios enfrente de nosotros, Dios hablándonos a nosotros, Dios tocándonos el corazón a nosotros. Y eso le pasó a Pedro. Tuvo ese encuentro con el Señor. Señor, se lanza a sus pies: apártate de mí, soy un pecador. Cuánta grandeza, cuánta bondad, cuánta santidad, y cómo he vivido de espaldas a ti, cómo he vivido indiferente a ti. Eso que llevaba viviendo mucho tiempo, no se había dado cuenta en otro momento. Incluso cuando Jesús predicaba, y tal vez predicaba cosas bonitas y cosas que le exhortaban, pero no lo había asimilado. En ese momento Pedro dejó de ser piedra que cuando se mete al agua no absorbe, y se convirtió en esponja.
que absorbió en ese momento la gracia de Dios, que la palabra de Dios le penetró el corazón, le invadió el alma y le transformó su vida. ¿Se ha visto cuando uno mete una piedra en el agua? O incluso las piedras que uno se encuentra en el río pueden llevar años y miles de años allí, y uno la quiebra y la piedra está tan seca como cuando se colocó allí, porque una piedra no absorbe. Muchas veces nosotros somos así, por la superficialidad estamos en cantidad de cosas de Dios, pero como piedras estamos ahí, pero como que el agüita nos pasa y nos lava, pero no nos penetra, no nos invade, no nos transforma. Eso le pasaba a Pedro. Toda el agua que lo había lavado no lo había penetrado, no lo había invadido, pero en ese momento Jesús con su palabra invadió su corazón, invadió su alma, reconoció sus faltas, reconoció su miseria, se puso a los pies del Señor, se puso a los pies de su Dios, se arrodilló, le adoró y le pidió perdón de toda su vida. Y en este momento Pedro cambia su vida. Ya deja de ser Pedro superficial y empieza a ser un hombre profundo. Pedro le dice, el Evangelio al final termina diciendo, y los discípulos, dejándolo todo, lo siguieron. Ni siquiera dice dejando todo lo malo, dejando todos sus pecados o dejando lo que le apartaba del Señor, sino dejándolo todo. Es decir, se habían encontrado con el todo. Y el único modo de responder era con todo. No a medias tintas, no con claros oscuros, sino todo y totalmente para el Señor. El Señor había venido a buscar a Pedro. Pedro en ese momento se dio cuenta para qué existía. Pedro en ese momento se dio cuenta para qué había venido a este mundo, para encontrarse con Dios, con Jesús en ese momento, que a través de ese milagro le estaba hablando al corazón. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, como que en nuestra vida se hace un clic y cambia totalmente el sentido de nuestra existencia. Podemos tener muchos proyectos, carreras, trabajos, sueños, metas, pero cuando uno tiene ese encuentro con Jesús, todo cambia. Empieza a haber un antes de Cristo y un después de Cristo, porque Él transforma, porque Él invade el corazón y ya no se quiere vivir a medias, ya no se quiere vivir por las orillitas. Voy pero no me comprometo, voy pero no me adentro, sino que se quiere vivir, entrar en la profundidad de ese misterio, entrar en la profundidad del conocimiento de ese Dios, encontrarse con Él y darse todo. Es lo que dice Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Para el Señor, cuando hay un conocimiento de Él, un encuentro con Él, ya no sirven las horas. Señor, para ti el tiempo que me sobra el fin de semana. Señor, para ti los pesitos que doy en la ofrenda en una misa. No, ya no sobras, ya todo y totalmente. Es lo que hizo Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Los santos fueron expertos en esto. No fueron superficiales en la entrega a su Señor, sino que se comprometieron con la causa. Ellos se dieron cuenta de una cosa: Dios se había comprometido con la causa de la salvación con ellos. Así lo entendió también Pedro. Cuando nosotros vamos a rezar el credo, en unos minutos más decimos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se hizo hombre. Dios vino a este mundo, bajó hasta aquí, vino hasta nosotros, por nosotros. No por Él no necesitaba nada como Dios, autosuficiente en sí mismo. Vino por nosotros, vino por mí, vino por ti. Qué gran misterio, qué gran don. Si Dios se ha comprometido con mi causa, enviando a su Hijo eterno, a Jesucristo, para que yo le pueda palpar, para que yo pueda entrar en contacto con Él, ¿cómo no yo comprometerme con su causa? Dejándolo todo, lo siguieron. Abandonando todo, lo siguieron. Se comprometieron con Él y se entregaron a Él. Eso fue lo que le pasó a un San Juan de Dios. San Juan de Dios era un hombre que llevaba una vida itinerante en España en el siglo XVI. Sus padres le habían infundido una fe, pero
no vivía su fe fervientemente, se dedicaba a vagar por el mundo y como comerciante se hacía sus pesitos para sustentarse. En un momento, una predicación de otro santo, San Juan de Ávila, tiene un encuentro con Jesús, y él, en ese encuentro tan profundo con Jesús, él siente que el Señor le llama a entregarse y a dar la vida ayudando a los enfermos, pero él no lo quiere hacer a medias tintas, sino que lo quiere hacer entregándolo todo. San Juan de Dios, fundador de los hospitales, empieza en ese momento a dedicarse totalmente a atender a los enfermos. No busca dinero para decir, bueno, vamos a recoger dinero para que los enfermos sean atendidos. Él mismo se arremanga sus pantalones y va y se dedica a atender a los enfermos, dar la vida por los enfermos, atender y curar las llagas pútridas de los enfermos que padecían epidemias, que le corrompían la piel, a cambiarles de ropa a los mismos enfermos, incluso dar la vida por los enfermos. Una vez hubo una inundación que llegó a la casa de acogida, como ese hospital que él estaba fundando, y se inundó todo el lugar, y él prefirió pasar por esas aguas contaminadas para salvar a sus enfermos y ponerles en un lugar a salvo antes que preocuparse por su salud. Porque haciendo eso, mientras pasaba de un lado a otro a los enfermos, él se contagió de una epidemia que le cobró la vida. Pero él no quería entregarse por los enfermos y por el Señor a medias, sino totalmente. Eso pasó con el mismo San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado, en su encuentro con el Señor, se preocupa de la causa de los pobres, pero no lo hace como lo hacen muchos ideólogos que tienen los pobres en su discurso, pero con los pobres nada que ver. Este no era un ideólogo, era un santo. Entonces él mismo se fue a las calles de Santiago, a los lugares más vulnerables, a atender a las personas pobres en las noches más frías del invierno, a llevarles un alimento, un vestido, y a estar y compartir unos instantes con ellos. Se comprometió, navegó mar adentro, no se quedó en las orillas, en lo superficial, sí, los pobres. El mismo San Juan Bosco, y con esto termino, se preocupó de la causa de los jóvenes a partir de su encuentro con Cristo, y se comprometió tanto en la causa de los jóvenes que lo llamaban el santo o el sacerdote de la horca, porque incluso llegó a los lugares donde estaban jóvenes sentenciados a muerte por su gravedad en sus delitos. Imagínense qué significa esto. Un joven sentenciado a muerte ya no le importa nada en la vida. Entonces, si quiere cargar a una persona, la destruye en un instante, pero San Juan Bosco no tuvo reparo en eso, llegó hasta allá. Y aunque ya no podía hacer nada por la ley de que se les perdonara la vida a estos jóvenes, por lo menos hizo algo muy grande, que fue que estos jóvenes se arrepintieran y murieran en gracia y en estar con Dios, y tuvieran una muerte digna. Y eso hizo. No se quedó en la superficie, no se quedó en la orilla. Duc in alto, navegó para adentro, entró a lo profundo. Queridos hermanos, para encontrarnos con Dios, para comprometernos con la causa de Dios, no podemos ser superficiales, no podemos ser participos, sí, pero mientras no me cueste el compromiso estoy, sino que tenemos que navegar y echar las redes. Después de su encuentro con él, lo dejaron todo y ya no fueron más pescadores, sino pescadores de hombres. Esto lo pedimos al Señor por intercesión de San Pedro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza